Los Tres Chiflados fue de los programas más populares entre los años 1922 a 1970. Su humor era completamente dirigido a la familia y la mancuerna que tenían llenaba la pantalla de muchos espectadores. La mayoría de sus cortometrajes y películas estaban invadidos con el famoso slapstick, o en palabras más simples, se valían de bromas exageradas como pastelazos, cachetadas, golpes y otros actos de humor físico para que el guión fuera más entretenido. Muchos de nosotros no crecimos con ellos y nos cuesta trabajo identificarlos, así que te los presento. Ellos son Curly, Moe y Larry, los divertidos personajes que invadieron el cine, el teatro y la televisión, entreteniendo a chicos y grandes. Gozaron de logros, éxito, reconocimiento mundial, fama y trabajo que parecía que nunca se iba a terminar. Pero su trayectoria actoral no fue fácil. Podríamos pensar que tenían prácticamente la vida comprada, pero no fue así. Eran exitosos, sin embargo se enfrentaron a la explotación y abuso laboral, afectando cruelmente su salud. Las historias de los cómicos son las más tristes que pueden existir, y esta es una de ellas. Ted Healy, quien es considerado el mentor de los Tres Chiflados, decidió dar inicio con este proyecto en 1922 al incluir a dos de sus amigos a su espectáculo de variedad, el vodevil norteamericano. Sus nombres eran Moe y Shem Howard, dos hermanos que vivían en el mismo barrio que Ted y soñaban en convertirse en grandes cómicos del momento. Ted ya estaba dentro de las grandes ligas cuando les ofreció entrar. Esto alentó a los hermanos para aceptar su propuesta, ya que prácticamente les había asegurado éxito y fama. El trío permaneció de esta manera por un tiempo, hasta que 4 años más tarde dieron con un simpático hombre que tocaba el violín. Su nombre era Larry Fine, un joven que trataba de dar sus primeros pasos en la industria del entretenimiento. Al verlo, Ted se dio cuenta que si lo incluía a su espectáculo podría convertirse en todo un éxito. Así que no tardó para ofrecerle esta oferta a Larry y emocionado aceptó sin ponerle ningún pero. Al incluir a Larry daría un giro radical. Su número cambió y fue llamado Ted Healy y sus Chiflados. Con este concepto llamaría más la atención y su popularidad comenzaría a crecer. Al poco tiempo Fox Film les ofreció grabar la película Soup to Nuts, en donde Healy, Moe, Larry y Shem serían los protagonistas de esta divertida cinta. De ahí le siguió su primer cortometraje musical en 1934, conocido en Latinoamérica como Los Odiamujeres. Pero luego de que consiguieron algo de fama y de dinero comenzaron los problemas entre el cuarteto, ante algunas cosas que pasaban en su relación laboral, entre ellas el vicio que tenía Healy por la bebida. Shem era de carácter más firme, así que decidió irse al no encontrar una manera de hablar con su compañero. Él se dio cuenta que perjudicaba tanto su trabajo como el de sus compañeros y para variar parecía que no le importaba. Su actuación había cambiado de la noche a la mañana y los atrasos en las grabaciones perjudicaba su desempeño, así que tras dejar a los Chiflados inició su carrera en solitario. Su lugar no tardó en reemplazarse y el mejor candidato que eligieron fue Jerry, el hermano menor de los Howard. Él, al enterarse que entraría a reemplazar a su hermano, se dio cuenta que no sería fácil. Jerry se rapó la cabeza para no parecerse en nada a sus hermanos y creó a Curly, el más famoso de los Chiflados. Sus nervios en el debut no se podían ocultar, así que para calmarlos hacía sonidos con algunos objetos para que pareciera que era parte de su personaje. Muchas personas no se daban cuenta de esto, pero él estaba invadido del miedo que le causaba estar frente al público y su reacción era para ocultar que había olvidado la letra de la canción. Era tan gracioso que después lo incluyó en su rutina de comedia. Con esto llegaron contratos muy ambiciosos como el ofrecimiento de la MGM en 1933 de rodar la primera película que utilizaba el sistema experimental Technicolor. A la MGM no le interesaban los vicios o problemas que pudieran tener los actores. Lo único que pedía es que fueran cumplidos y responsables con sus llamados. Ted Healy y sus Chiflados rodaron algunos cortos musicales por algún tiempo, pero había algo que no encajaba. Estaban hartos que Healy gastara el dinero de ellos en bebidas, sin preocuparse que esto ponía en riesgo el renovar su contrato con esta compañía o con otras que estuvieran interesadas en su trabajo, por lo que decidieron separarse de él antes que Healy gastara hasta el último centavo. Healy nunca puso atención en esto y murió sin un centavo a los 41 años de edad. Algunos miembros de la MGM y compañeros de trabajo de Healy, entre ellos Moe, Larry y Curly,
realizaron una colecta para su entierro. Las causas de su muerte aún son un misterio, pero se sabe que su prematuro deceso ocurrió a pocas horas después de que el público aclamara su actuación en el preestreno de la película Hotel Hollywood en 1937. El trío hizo un salto triunfal de MGM a Columbia Pictures en 1934. Su contrato citaba 8 cortos anuales y fue prácticamente aquí donde inició la historia de Los Tres Chiflados, cuando se presentaron con este nombre oficialmente. Moe se convirtió en este momento en la mente detrás del talento. Él hacía las historias, creaba el guión y decía que iba y que no, y aunque parezca raro, memorizaba todos los diálogos de sus compañeros para evitar equivocaciones. Pero lo mejor es que aunque eran profesionales, no se preocupaban tanto, más bien disfrutaban de su actuación, y se olvidaban de la perfección. Moe les daba completa libertad para que Larry y Curly hicieran lo que creían que iría bien en el guión. Los golpes que se hacían eran improvisados y reales, así como lo escuchaste. Más de una vez se presentaron en el hospital con fisuras, huesos fracturados, narices rotas o tratar algún moretón. La única regla que siempre trataron de respetar es que la secuencia de las escenas no debía tener ningún corte, para que el público no tuviera tiempo de reponerse de las risas que les provocaban, ya que si lo hacían, podía llegar el momento en que la reacción no podía ser la misma. Men in Black fue la tercera película del trío, la cual era una sátira de Men in White. Esta cinta fue todo un éxito, no solo en taquilla, sino dentro de la Academia de las Artes, al ser nominada al Oscar, provocando que los actores ganaran prestigio en la industria cinematográfica. Los Tres Chiflados protagonizaron alrededor de 190 cortos para Columbia Pictures, y con esto llegaron más ofertas y prestigio. Pero de nueva cuenta comenzaron los problemas, aunque esta vez era de salud, perjudicando al menor de los hermanos Howard. En 1945, Curly comenzó con graves problemas en su salud debido a sus malos hábitos que le provocaron dificultad en sus movimientos y en el habla. Estos eran síntomas de un derrame cerebral, pero en aquel entonces no se tomaba con tanta seriedad esta enfermedad. El actor pasaba por un momento complicado en su vida personal. No podía sobreponerse a 3 matrimonios fallidos producto de su debilidad por las mujeres atractivas. Sus matrimonios fueron más que fugaces. El primero fue con Julia Rosenthal, con quien estuvo casado 6 meses. Después llegó Elaine Ackerman, en 1937, con quien procreó a su hija Marilyn. Y por último con Mario Buxbaum, de quien se divorció después de 3 meses de matrimonio. Este último fue el que marcó y perjudicó su salud, ya que hubo un juicio de por medio, para quedarse con gran parte de su dinero que había conseguido con Los Tres Chiflados, y por si fuera poco, tenía la atención de los medios de comunicación que se preocupaban más por su divorcio que por su trabajo. El 6 de mayo de 1946, Curly sufrió un derrame cerebral durante el rodaje del corto número 97 de Los Tres Chiflados. Se decía que iba a regresar, que era algo pasajero que no afectaría su participación, pero su salud no le permitió volver a la actuación. Sus movimientos nunca serían los mismos. Se le dificultaba caminar, hablar y entender. Además, su rostro estaba entumecido al igual que sus piernas, brazos y dedos. El actor hizo una pequeña aparición en el corto de 1947, Hold That Lion. Este sería el más recordado y nostálgico de todos al reunir a los 3 hermanos Howard y a su amigo Larry. Sus últimos momentos los vivió junto a su cuarta esposa y madre de su hija Janie. En 1949, vuelve a recaer con un segundo derrame cerebral, el cual ya no resistió, y falleció el 18 de enero de 1952. Tenía 48 años de edad. Tras la partida de Curly, Moe, Larry y Shemp grabaron 77 cortos y una película. Shemp, a diferencia de sus compañeros, se le veía con más experiencia actoral y presencia. Además, el regreso de Los Tres Chiflados en la televisión era más frecuente y se presentaban a programas importantes. Incluso aparecieron en un programa junto a Frank Sinatra y otros grandes de la época. También había programas piloto para acercar más al público, pero de último momento se cancelaban al no llegar a ningún acuerdo entre ambas partes. Hasta ese entonces todo parecía recuperarse, pero la muerte de Shemp, el 22 de noviembre de 1955, causó en Larry y Moe un descontrol emocional que cambiaría por completo su carrera y vida. La muerte de Shemp fue inesperada. Nadie sabía que el actor tenía problemas del corazón, ni siquiera él. Shemp se había enfrentado a un derrame cerebral leve tras la muerte de su hermano Curly,
Algunos de sus fanáticos decían que el actor lucía pálido, cansado y un poco desorientado. Muy pocos sabían que el actor sufría de unas cuantas fobias. Algunas de ellas fueron miedo a conducir o ser llevado en auto, al agua, a los perros y a las alturas. De hecho, cuando tenían que viajar lo hacían en tren, ya que sabían que esto le podía traer complicaciones. Pero algo inexplicable sucedió la noche de su muerte. El actor había asistido a presenciar una pelea de box al Hollywood Legion Stadium. Shem hizo algo inusual. Subió a un taxi junto a su amigo Al Winston para llegar al otro lado de la ciudad. Encendió un cigarrillo, bromeó un rato sobre la pelea y de la nada se desplomó en las piernas de su amigo. El actor no pudo ser atendido ya que había sufrido un ataque fulminante al corazón. Algunas personas aseguraron que probablemente quería superar su fobia de ser llevado en auto, y que tal vez su reacción de encender el cigarrillo y ponerse a bromear fue parte de este ejercicio para superar su miedo, pero no lo había logrado. La parte médica también opinó años más tarde que el derrame cerebral estaba alertando al actor de un posible paro cardíaco, pero ¿cómo iba a saberlo? Shem murió a los 60 años dejando devastados a sus compañeros, pero en especial a su hermano Moe. Al enterarse de esta noticia, Moe no sabía qué hacer. Sus dos hermanos habían perdido la vida y él no le encontraba sentido a la suya. Esto afectó tanto al actor que trató de renunciar, pero Columbia Pictures, al enterarse de lo que tenía en mente, de inmediato lo llamó para que grabara junto a Larry las 4 películas restantes para cumplir con el contrato. Algunas escenas fueron tomadas de anteriores películas y en las escenas de Shem utilizaron a un doble, pero esto no les funcionaría por mucho tiempo. Los estudios se comenzaron a preocupar, ya que su mina de oro ya no estaba funcionando como antes. Sin Curly y Shem, sería muy difícil llenar ese hueco que ambos habían construido por años. Fue entonces que a principios de 1956, Joe Besser firmó su contrato para incorporarse a Los Tres Chiflados, pero su participación fue fugaz tras grabar 16 producciones cinematográficas que le costarían demasiado a los estudios, o al menos así se lo hicieron creer para no renovarle el contrato. El humor que manejaba Joe era excesivamente blanco, ingenuo y cursi, algo que no iba con la comedia que hacían Los Tres Chiflados. Joe, a pesar de sus intentos, no pudo acoplarse a sus compañeros, y los estudios terminaron con su sueño de hacer reír a los niños. Los chiflados restantes estaban seguros que su trabajo ya no era el mismo, les hacían falta sus antiguos compañeros, así que comenzaron a pensar en el retiro oficial, pero sucedió lo inesperado. En 1958, Screen Gems, subsidiaria de Columbia, lanzó una serie de comedia de Los Tres Chiflados en televisión, y aunque eran episodios viejos, fue todo un éxito. Años más tarde, Larry reclutó a un nuevo chiflado en Las Vegas para que hiciera unas presentaciones. Se trataba de Joe DeRita, un actor que venía de una familia dedicada al mundo del espectáculo. Joe es conocido por ser el último integrante en ocupar el lugar del tercer chiflado dentro del grupo. Luego de un tiempo fueron llamados por los estudios para realizar distintas películas, entre ellas una parodia de Blancanieves, cuyo presupuesto fue de $3 millones, lo que la convirtió en la única película a color de Los Tres Chiflados y la más cara de su trayectoria. Después vino El mundo está loco, 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 4 por Texas en 1964, donde hacen un sketch junto a Frank Sinatra, Dean Martin y Ursula Andress. También se produjo en 1965 una serie de dibujos animados y comerciales protagonizados por sus personajes. Desafortunadamente, ninguno de ellos se tomaba unas merecidas vacaciones, y el exceso de trabajo, al igual que las presiones de la compañía para que sacaran todo a flote, deterioró la salud de otro integrante. Larry tuvo un derrame cerebral en 1970 que le impidió cumplir con su trabajo en plena filmación. Su aspecto ya no era como el de antes. Sus seguidores comenzaron a verlos avejentados, cansados, y su comedia dejaba de ser entretenida. Algo muy contradictorio, ya que en Latinoamérica apenas comenzaban con su popularidad. Para que tú pudieras ver un programa que fuera famoso en Estados Unidos o en otro país, tardaban años en llegar a los televisores de América Latina. Los problemas eran principalmente por la traducción y la adaptación, así que mientras Los Tres Chiflados habían perdido fama en su país, en otros lugares apenas iniciaba su carrera. Incluso esto era desconocido por los chiflados, Moe y Larry, quien luego de 5 años de constante deterioro en su salud, falleció el 5 de enero de 1975, otro fuerte golpe para Moe, quien ya estaba enfermo de cáncer de pulmón y enfrentaba una dura batalla.
Pero en sus propias palabras, la batalla más dura que atravesó fue convencer a Columbia Pictures para que le vendiera los derechos de autor de los cortos de Los Tres Chiflados. Los directivos prácticamente se rieron. Los millones que ganaban con sus producciones no eran comparadas a lo que Moe les ofrecía. Así que al no encontrarle un futuro prometedor a esta propuesta, decidieron negarse. Columbia se había hecho por años multimillonaria con sus producciones, y sin más, a finales de 1957, decide no volver a realizar ninguna película con el trío. Incluso no les dio una explicación, y les negó la entrada a las instalaciones, dejándolos al desamparo y con la duda de qué pasaría con ellos. A diferencia de la compañía, cada uno hizo a lo largo de 24 años de carrera menos de $500,000. Imagínate esto, prácticamente trabajaban gratis, sus inversiones eran pocas y sin ningún futuro. No se sabe cuánto ganaba cada uno, pero se conoce que en aquella época los estudios abusaban de su talento, forzándolos a duras horas de jornada para que cumplieran con lo que les exigía el contrato. De lo contrario, eran despedidos sin posibilidad de sobresalir en alguna otra compañía. El último de los hermanos Howard murió el 4 de mayo de 1975, justo 4 meses después que su compañero y amigo Larry. Tiempo después, su yerno y productor, Norman Mauren, aseguró en una entrevista que tras la muerte de Moe, los Tres Chiflados se habían reunido por un momento y lo esperaban ansiosos para irse juntos, como acostumbraban hacerlo. Los Tres Chiflados son hasta hoy una muestra clara de comicidad exitosa, y aunque nunca ganaron un premio importante, se ganaron el reconocimiento del público durante 98 años desde su debut. Su legado continúa creciendo a través de los bisnietos, nietos e hijos que disfrutan de esta divertida comedia que en este tiempo ya es muy difícil de encontrar. Si te gustó el video, por favor regálame un like y suscríbete si quieres seguir viendo videos así, me ayudarías mucho. Este video fue gracias a la sugerencia de Jonathan David Silva, a quien le envío un saludo. El video lo podrás encontrar todos los viernes en el canal, así que no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te avise cuando suba contenido nuevo. Muchas gracias por mirar. Hasta el próximo video.